Autopistas del Curro, dictamen contra el favor de Dietrich para los antiguos socios de Mauricio Macri en Panamericana y Acceso Oeste. Con esta historia empezamos esta edición especial aquí en C5N de Brotes Verdes, con la gentileza de Pablo Dugan, que nos permite arrancar temprano. Créanme, si nos pasa habitualmente que tenemos mucho material, demasiado para una hora, hoy realmente necesitamos extender el horario porque esta información quema. Acaba de sacar la Procuración del Tesoro de la Nación el dictamen que anticipa que va a cambiar de manos muy pronto la titularidad de estas dos autopistas, de estos dos accesos donde transitan la mayoría de los argentinos que ingresan a la ciudad de Buenos Aires día tras día. Estas autopistas, utilizadas por millones de personas, constituyeron para mí el segundo gran desfalco de la era de Mauricio Macri. El primero fue la deuda con el Fondo Monetario, que se fugó en un abrir y cerrar de ojos, 45.000 millones de dólares. Esto, 750 millones de dólares, es lo que les reconoció Guillermo Dietrich, entonces ministro de Transporte, al grupo Abertis y al resto de los accionistas, antiguos socios de Mauricio Macri en estas dos autopistas, en la renegociación contractual de 2018, que les extendió sin licitación la concesión hasta 2030. Ustedes recordarán, los que miran Brotes Verdes de su primera temporada, esta es la quinta, gracias al canal, gracias a la audiencia que acompaña este envío. Y este programa empezó en 2018 con esta barrera. Esta barrera de peaje justamente fue la que utilizamos para contar esa historia. La historia de un robo que en ese momento estaba empezando a ocurrir. Una estafa a esos millones y a esas millones de usuarios y usuarias de las Panamericanas y de la autopista del Oeste también, donde, dicho sea de paso, hay mucha gente que la transita ni siquiera para venir acá, para ir por ahí de Luján a Morón, a alguno de los lugares tan poblados que tiene el oeste bonaerense. Bueno, esta barrera fue el instrumento de ese gran negocio para, repito, gente muy poderosa que tenía la concesión hasta el año 2020, en otro caso hasta el año 2019, y que se vio beneficiada con la extensión por parte de Guillermo Dietrich. Es una historia que parece estar empezando a llegar a su fin con este dictamen que ahora vas a conocer y que frena un delito de ejecución permanente, porque todos los días sigue facturando una empresa cuya concesión, según las más altas autoridades del Estado, está viciada de toda nulidad. Ahora lo van a ver directamente de la lapicera del Procurador del Tesoro de la Nación. En aquel momento, cuando empezamos a contar esta historia, había ya una denuncia de Margarita Stolbizer por el aumento de tarifas, por la incompatibilidad, el conflicto de intereses entre Macri en su condición de presidente y Macri en su condición de todavía accionista de estas autopistas. Él aumentó al doble el valor del peaje, después aumentó de vuelta al doble el valor del peaje y después vendió las acciones. Pero ahí empezó el proceso de renegociación que les permitió, repito, a los ex socios, que el Estado les reconociera la friolera de 750 millones de dólares a cobrarlo a todos nosotros cada vez que usemos esta autopista hasta 2030. Dietrich fue procesado por esto, procesado en su momento por el juez Rodolfo Canicova Corral. Ese procesamiento fue revisado en segunda instancia por la Cámara, donde Macri tiene jueces, digamos, cercanos, ¿no? Cada quien juzga con quién juega el pádel, con quién juega el fútbol, pero Dietrich fue beneficiario de esa cercanía en todo caso. Pero fíjense en el momento en el que lo procesaban, después de publicada nuestra investigación y de iniciada esta causa, cómo aparecía de complicado. Lo ven en la prensa de la época, en este destacado de página 12, donde
se registra aquel procesamiento, administración fraudulenta, 14 años después de la especificación de las tarifas, la redolarización de una tarifa que, repito, pagamos todos nosotros. Abertis, la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, un hombre que también tiene otros vínculos con Mauricio Macri, hizo 4 días antes de que asuma Macri una demanda en el CIADI, en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, por mucha más plata, diciendo que le habían incumplido todo lo pactado en 1994 y que a partir de 2001 no habían podido aumentar más la tarifa en dólares, como ellos querían, a partir del contrato aquel de la privatización durante la convertibilidad. Ese reclamo le permitió a Dietrich hacer público este acuerdo, este favor, esta renegociación tan favorable para los concesionarios, como si nos ahorrara plata a nosotros. Pero en realidad, lo que estaba ocurriendo era que se le estaba condonando a las empresas su obligación de hacer obras, cosa que desde 2001-2002 prácticamente no hicieron para mejorar estas autopistas. Se les estaba reconociendo esta deuda por 750 millones de dólares y se les estaba extendiendo la concesión, repito, hasta 2030, sin licitación. Pero había algo más, se estaba redolarizando la tarifa. Y si se hubiera cumplido este acuerdo de renegociación de los amigos de Macri, firmado por Dietrich cuando estaba ocupando las más altas esferas del Estado, hoy estaríamos pagando arriba de una luca de peaje. En Márquez, en Rolón, en De Benedetti, en Morón, en los peajes importantes de estas dos autopistas, hoy se estaría pagando entre 1.000 y 1.200 pesos para la categoría de auto. Bueno, esto lo quisieron hacer efectivo incluso las empresas el año pasado. Hubo un reclamo de incrementos en abril del año pasado, formal, que elevaron a la Comisión Nacional de Valores. Autopistas del Oeste pidió aumentar la tarifa de 53 pesos, que es lo que estaba el año pasado, a 550. Y en autos, en Autopistas del Sol, en ambos casos la categoría autos, de 45 a 634 pesos. Es impagable, obvio. Y en eso, en parte, se basa el dictamen que firmó ayer y al que accedimos hoy de la Procuración. Este año, si se hubiera seguido aplicando este acuerdo integral de renegociación contractual, estaríamos pagando en Autopistas del Oeste 1.200 pesos y en Autopistas del Sol más de 1.000 pesos. Esta cuenta todavía no es definitiva, es más que eso, pero no tengo el monto exacto como los 634 y el otro, porque no hubo un pedido formal. Sí está hecho el reclamo de lo que dicen estar perdiendo por no aplicar la letra firmada por Dietrich. Bueno, esta es la discusión tal como está planteada y la realidad es que el gobierno viene trabajando en esto desde principios de la gestión. La salida que encontraron es una salida que implica una acción de lesividad. Lo vamos a ver más en detalle ahora, pero el ministro Gabriel Catopodis fue uno de los que estuvo tramitando con Vialidad, desde el Ministerio de Obras Públicas, con la Secretaría Legal y Técnica, que ahora va a tener que expedirse sobre esto, y con la Procuración del Tesoro, que dictaminó en favor del decreto que pide a la justicia que intervenga, porque si no, lo que iba a seguir pasando es lo que se ve en esta nota de iProfesional. El reclamo que hicieron las compañías es un reclamo que hasta este año siguió ocurriendo. Fíjense, las concesionarias de autopistas reclaman mayor aumento de los peajes 21 del 2 del 2022. Rechazaron la última cuota, el aumento de 50 y pico a 80 y pico, y pidieron aumentar de esos 634 y 550 que reclamaban el año pasado. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el proyecto de decreto que estableció el gobierno, que es una salida que no va a terminar en el Tribunal del Banco Mundial y en indemnizaciones millonarias a favor de esta misma gente? Un proyecto de decreto que le pide a la justicia una acción de lesividad. Dice así, el decreto que, repito, sobre el cual dictaminó la Procuración del Tesoro ayer.
letra fresca, que conseguí hoy y que consta en 110 páginas de dictamen firmados por Carlos Zanini. Dice que se instruye a la Dirección Nacional de Vialidad a promover la acción destinada a obtener la declaración judicial de nulidad de los acuerdos integrales de renegociación contractual contenida en aquellos dos decretos que fueron los que impulsó Guillermo Dietrich para extenderles hasta 2030 la licitación. Sigue, comuníquese esto a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a la Procuración del Tesoro y demás. La medida que impulsa el gobierno no es un acto administrativo en sentido estricto y por eso es que ellos dicen no sería pasible de objeciones judiciales por parte de los concesionarios, de los ex socios de Macri. ¿Por qué? Porque los ex socios de Macri, a medida que fuimos publicando acá el avance de esto, la auditoría que publicó el año pasado el Ministerio de Obras Públicas, donde constan un montón de argumentos, el hecho de que ya hubieran renunciado a la dolarización de la tarifa en 2006, por ejemplo, cuando funcionaba todavía la UNIREN, la Unidad de Renegociación de los Contratos de las Privatizadas, pero también temas de competencia, como por ejemplo que Dietrich no tenía la competencia, las potestades para hacer esto. Bueno, ahora queda en manos de la justicia. Habrá que ver si la justicia... Devolveme la placa del peaje, Rodo, para mostrarla y mostrar lo que estaríamos pagando hoy si se hubiera aplicado esto. Sí, la justicia, que está tan presta, y yo no digo que esté mal que lo esté, la de los peajes. La justicia que está tan presta a actuar sobre corrupciones pretéritas, ¿intervendrá sobre este tipo de abusos por parte de empresas que en esta crisis pretenden mantener dolarizada su tarifa por un acto administrativo como aquel firmado por un incondicional del presidente que era todavía socio suyo? Bueno, no lo sé. Habrá que ver cuando salga el decreto y cuando intervenga la justicia. Esta es la información exclusiva que estamos compartiendo con ustedes. 2 fragmentos nada más del dictamen de 110 páginas que, repito, después de mucho trajín interno dentro del propio Poder Ejecutivo, acaba de alumbrar la Procuración. En base a los antecedentes tenidos a la vista, a los fundados informes técnicos y asesoramientos jurídicos producidos en las actuaciones y al análisis realizado en el dictamen, cabe afirmar que los acuerdos del 26 de junio de 2018 y aquellos decretos que les dieron aprobación exhiben vicios graves e insanables determinantes de su nulidad absoluta. Empieza ahí a argumentar por qué, que esto habrá que ver, cómo lo disputa, cómo lo litiga la propia concesionaria o también los funcionarios macristas que aprobaron esto. Y sigue Zanini. Repito, tardaron en sacar esto. Pero en un momento en el que nadie mueve una lapicera para firmar nada en el Estado, encomio la valentía por lo menos de escribir esto en negro sobre blanco. Esto que ya todos ustedes sabían, porque acá se los venimos contando desde 2018. Se han visto alterados, dice Zanini, en gran medida los elementos de los contratos de concesiones de obra pública enunciados en el artículo 7 de la Ley 17.520, a saber que el objeto de la concesión, el plazo, las bases tarifarias y procedimientos a seguir para la fijación y los reajustes del régimen de tarifas, las obligaciones recíprocas al término de concesión, las causales y las bases de evaluación para el caso de rescisión. Es decir, todo se incumplió, todo se alteró en aquel acuerdo de 2018 que extendió sin licitar la concesión hasta 2030. Y ahí abajo, fíjense, dice que no resulta posible convalidar tal hecho porque equivaldría a otorgar un nuevo contrato en forma directa con una ostensible e intolerable violación a los procedimientos establecidos para la selección del contratista del Estado. Repito, está hablando acá de si tenemos que pagar 60, 80 o 1.200 pesos de peaje. Eso es lo que tiene en sus manos la justicia desde el momento en el que salga este decreto, que tardó el Ejecutivo en redactar, pero que ahora tiene este dictamen favorable de 110 páginas, que ayer a las 12:40 firmó de manera electrónica Carlos Zanini. Las autopistas del Curro tuvieron su primer episodio acá, en Brotes Verdes, a principios de 2018, cuando empezamos esta investigación. Hubo una causa judicial en el medio donde, repito, tanto Dietrich como el procurador de aquel momento, Saravia Frías,
y otros funcionarios de menor rango, Javier Iguacel, entre ellos, resultaron procesados. Ese procesamiento se revisó cuando la causa pasó de Canicó Corral a María Eugenia Capuchetti, la única jueza nombrada de Comodoro Pi durante el macrismo. Pero la barrera es la misma, y no es casual que sea la misma, porque son los dos accesos principales a la ciudad de Buenos Aires. Y es algo que, repito, sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo, en la medida en que nadie les corta el chorro. El año pasado hubo un episodio algo confuso en la embajada argentina en España, donde el propio Florentino Pérez se apersonó para intentar reforzar el lobby que acá hacían sus ejecutivos sobre Ricardo Alfonsín, sobre los funcionarios de la embajada. Así de poderoso es este entramado que integró Macri como parte constitutiva de la patria contratista de aquel entonces, pero que ahora está íntegramente en manos de multinacionales. Multinacionales que, a diferencia de otras que vienen e invierten en la Argentina, extraen renta y pretenden de tarifas dolarizadas, como la del peaje, cobrar lo que ellos consideran que nosotros les debemos. Porque, repito, acá no está descontado el uso de áreas de servicio, no está descontada la obra no hecha en todo este tiempo. Hay mucho para revisar. Y una vez más, se trata de los dos principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. Este agregadito de hoy, este arranque prematuro de Brotes Verdes, tiene que ver con eso, con una noticia que quema realmente. Un dictamen que hasta ahora no había alumbrado el Poder Ejecutivo y que ahora puede ser la herramienta para terminar con este curro. El curro de la barrerita que nos castigó en el bolsillo durante ya casi 30 años y que desde 2001-2002 no tiene mejoras. No tiene mejoras para el usuario, que es en definitiva lo que busca una concesión privada de un servicio público. Arrancamos ahora sí la parte tradicional de Brotes Verdes con una entrevista que me parece vale la pena que se queden. Algo inusual, algo realmente inusual en la pantalla de C5N. En instantes Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales, un veterano de la política, realmente ha navegado todos los mares. Y vamos a meternos a hablar con él en profundidad acá, en instantes, con todos ustedes. Che, ¿venís a la misa por la paz? ¿Vos estás loco? ¿Vos ir a esa misa con los kirchneristas? Esos curas montoneros que alaban a Mujica, que politizan la iglesia y el Senado. ¡Pero no, por favor! Vamos a iniciar el editorial porque hay información exclusiva también para compartir con ustedes. Pero le voy a preguntar a Miguel Pichetto por este tema, por las autopistas del Curri, por la corrupción en general. ¿Usted había visto la investigación? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Miguel. ¿Cómo te va, Alejandro? Muchas gracias por venir. Estaba pendiente este compromiso de venir. Es un gusto estar acá. Bueno, este tema tiene ya una parte de instrucción en sede judicial y hay también una tarea que viene llevando adelante la Auditoría General de la Nación. No me extraña la voluntad de Carlos Zanini de llevar adelante una tarea de seguimiento y persecución a la figura de Macri. Es un hombre con mucha persistencia y con capacidad de pluma, así que lo hizo en el correo y bueno, y ahora indudablemente lo ha planteado en este tema que se denomina AUSOL, es Autopista del Sol. Por ahora, lo que puedo decirte, porque eso ya forma parte, digamos, de un resultado de la auditoría de ajuste de tarifa, diría que es una auditoría medianamente razonable, con algunas objeciones o salvedades. La auditoría de fondo está todavía pendiente, se está tramitando en el sector técnico de la Auditoría General de la Nación y por supuesto este informe de la Procuración del Tesoro que representa al Estado Nacional será tenido en cuenta, se analizará y se incorporará al trabajo técnico de la auditoría para poder hacer una decisión fundada, técnica, que seguramente va a ser un elemento para proveer al Parlamento y también al sistema judicial, porque esta es una causa
que está en marcha y que requiere también el informe de la Auditoría General de la Nación. ¿Usted Así no que ve un problema ético en que Macri les haya prorrogado sin licitación hasta 2030 a sus ex socios esta concesión tan importante? Macri se desprende del capital accionario con anterioridad. Después de duplicar 2 veces las tarifas. Bueno, es una valoración que tendrá que hacerse en sede judicial. Te vuelvo a repetir, no había conflicto de intereses y él se había desprendido del capital accionario. Usted dice que es una persecución. Esto empezó acá. Esta investigación Yo empecé digo yo. de que en la Argentina, Alejandro, está bien, no voy a desconocer el mérito de tu tarea periodística, pero la Argentina es circular. Hoy es esto, mañana lo otro. Este sistema judicial que funciona en el país siempre indudablemente termina mal, porque es difícil tener autopistas, es difícil tener obras, es difícil llevar adelante procesos de gestión privada. Es todo un esquema profundamente estatista que es muy complicado. El mantenimiento de rutas y caminos, si no tenés inversión privada, es muy difícil. Después podés discutir desde la visión ideológica si tiene que haber peaje, cuánto es el valor del peaje. No tengo hoy los elementos de cuánto debería valer el peaje, pero digamos, se ve venir ya esto. ¿Cómo va a ser esto? Esto va a terminar en una mega causa, seguramente, en el sistema judicial, donde habrá una nueva asociación ilícita que será parte de otro proceso judicial. A mí no me sorprenden este tipo de temas. De temas ideológicos vamos a hablar porque ayer terminé... ¿Lo terminaste de leer? Terminé este. ¿No te aburriste? No, no me aburrí. ¿Sabe que pienso en casi todas las oraciones que usted le dice a Carlos Roberts acá, pienso lo contrario a usted? Por eso estaba esperando esta entrevista. Es interesante. Sí, claro. No va a haber una entrevista condescendiente, así que... En absoluto, en absoluto. Me parece muy interesante. Lo invito a compartir el editorial y ya me siento con usted, que también tenemos información de Gabriela Vulcano para compartir con usted sobre la investigación del atentado contra Cristina. Pero voy a arrancar con la economía, porque después de las gestiones que hizo Sergio Massa para reforzar las reservas, vamos a ver a qué costo, todavía no lo conocemos, en Estados Unidos, lo que surge como pregunta es ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a estar en crisis con la soja a $570? ¿Cómo llegamos a que nos falten estas reservas con un superávit comercial inédito y además con exportaciones que, bueno, van a ser récord este año en muchísimo tiempo? Van a estar entre los 3 mejores años del último siglo, para que ustedes se den una idea. Bueno, primero, Massa consiguió refuerzos clave. Refuerzos que le permitieron comprar tiempo. ¿A qué costo? ¿A qué costo para él y a qué costo para nosotros? Es lo que está por verse. Pero el dólar soja, que apareció como el gran pase de magia de esto, hoy siguió ya en 7 en ruedas, tiene liquidado el campo una gran cantidad de divisas. Ahora vamos a ver esto. Y aún así están evaluando para este jueves, por ejemplo, un eventual desdoblamiento adicional para que no se vayan los dólares del turismo en el Mundial de Qatar y en la temporada que viene, en la cual mucha gente quiere viajar al exterior. Hoy no sería gran diferencia ese desdoblamiento. Si le reconocieran a los turistas que pasan la tarjeta el dólar MEP o dólar bolsa, y si le pidieran a la gente que paga su tarjeta en dólares también que aplique ese dólar, se aplicaría un dólar de 273 en vez de 260, que es hoy el dólar turista. No habría gran cambio ni para unos ni para otros. Pero lo central es que esto que hoy estamos racionando a cuentagotas al punto de evaluar esa medida, que obviamente generaría tantas quejas en la clase media y media alta, bueno, estamos en esa situación con la soja a un valor casi cercano a su récord aquel de 600 y pico de dólares. ¿A dónde fueron esos dólares? ¿A dónde fueron los dólares del Banco Central? Bueno, a ver, primero veamos las reservas. Las reservas del Banco Central, cómo cayeron en este tiempo. Acá lo tienen, lo hizo el Centro de Estudios Cifra de la CTA para todo el periodo de Alberto Fernández. Arrancan ahí, diciembre de 2019, 45.000 millones de dólares. Son las reservas brutas las que estamos hablando. Esto contiene algo así como
30.000 millones entre el swap de moneda con China y los depósitos de los argentinos en dólares en los bancos, que también cuentan como parte de las reservas. De esos casi 45.000, cayó a 38.000 a finales de la pandemia, se recuperó a 46.000, volvió a caer en febrero de este año, volvió a recuperarse con las primeras exportaciones de la cosecha gruesa y hoy está ahí, con el equino exhausto, arriba de los 36.000 apenas, 8.000 millones de dólares menos que cuando recibió el poder Alberto Fernández. Ahora, con el dólar soja, lo que consiguió es reforzar un poquito esto. Pero lo que hizo Cifra, este centro de estudios, repito, que no puede tacharse de opositor, es identificar a dónde se fueron los dólares. Hizo una especie de síntesis del balance de pagos de los últimos 2 años y medio. Y fíjense ustedes lo que arrojó. El saldo comercial de estos 2 años y medio fue 32.700 millones de dólares. Eso es lo que exportamos de más sobre lo que importamos. En ese mismo lapso se fueron 7.300 millones en turismo y gastos con tarjeta en dólares. Se fueron 4.000 millones por compra de dólares, formación de activos externos. Entraron, muy poquito, pero entraron 2.120 millones de dólares en inversiones directas. Y entraron también del Fondo Monetario y de otros organismos 7.821 millones de dólares. Claro, durante este lapso no se le pagó al fondo y en cambio sí entraron para reforzar las reservas después del acuerdo de Martín Guzmán y entraron también de otros organismos. Ahora, esos 32.000 y pico se fueron en más de un 60% en estas dos cosas: pagos de capital y de interés de la deuda privada con el exterior. Eso que nos falta hoy, eso que potencia la corrida y potencia la inflación y que pagamos los que queremos eventualmente ahorrar o gastar en el exterior a casi 300 pesos, le fue vendido a las empresas para que paguen deuda afuera a 140 o a menos, porque estuvo a menos durante estos 2 años y medio el oficial. Esto muestra hasta qué punto las reservas podrían estar en otro lado. Claro, podrían estar en otro lado si hubiera habido menos brecha, si hubiera habido otra gestión económica, pero sobre todo si estas empresas no hubieran cancelado esas obligaciones con el exterior, que en muchos casos tomaron durante el gobierno de Macri. Pero no se trata de echar culpas acá, se trata de entender cómo llegamos acá. Y para entender cómo llegamos acá, hay que ir al dólar soja. Porque el dólar soja es una concesión casi inédita, y que es muy curioso que sea de un gobierno peronista, al sector más concentrado, más dinámico y más productivo de la economía, que es el de la exportación de granos y subproductos. Las 6 grandes que administran el comercio exterior de manera casi monopólica, pero privada, son las que más hicieron negocio en estas 7 ruedas en las cuales el Banco Central compró 2.250 millones de dólares, caro, pero acumuló los 1.400 millones de dólares. Lo más probable es que este dólar soja siga esta semana y después se desinfle. Lo que vi de insólito es la queja de los ruralistas diciendo que era discriminatoria la sobretasa que le cobra el Banco Central para darle préstamos en pesos. Claro, no es discriminatorio que les paguen el dólar a mucho más que el resto de los exportadores. Y sí es discriminatorio que el Banco Central no les quiera dar pesos para que inicien la siembra sin liquidar los granos que tienen de la cosecha anterior. Bueno, igual los están liquidando, pero los van a seguir liquidando esta semana. No creo que mucho más. De hecho, ya 6 millones de toneladas es casi lo que se suponía que había en stock. Ahora, ¿qué va a pasar el día 31? Una pregunta que se están haciendo todos los economistas del gobierno y que hizo que hoy aparecieran aclaraciones, no se va a prorrogar y demás. Claro, es como sacarle un dulce a un chico. ¿Quién va a liquidar a 140 después de que liquidaron a 200 durante todo este mes de septiembre? Y es más, ¿quién va a sembrar trigo, sorgo, maíz, girasol para la próxima cosecha si no le garantizan que también va a cobrar 200 o más? O que va a tener un dólar aparte. Ya pidieron el dólar Malbec las bodegas. Hay otros sectores que con lógica dicen yo también quiero un incentivo cambiario, pero eso es lo que pasa al ceder frente a una extorsión. ¿Estamos ante un freno a la devaluación con este truco del dólar soja o estamos ante una devaluación en cuotas?
Esa es la pregunta que surge. ¿Y por qué digo que surge esa pregunta? Porque el problema de la devaluación es que deteriora los salarios. El que devalúa pierde. Ya los salarios venían muy deteriorados de antes. Estos últimos meses volvieron a perder contra la inflación. Volvimos a estar antes de la situación de asunción de Alberto Fernández. Fíjense, acá está el famoso 50-50 del peronismo. La distribución del ingreso entre capital y trabajo. Era 52-42 cuando asume Cambiemos. Se mantiene hasta la debacle del plan económico de Macri en 2018. Ahí baja a 49-44. Todavía ahí era más la remuneración al trabajo asalariado que las ganancias, el excedente de explotación bruto. Eso se cruza el año pasado, en 2021, y se mantiene la ventaja de las ganancias sobre los salarios ahora en el primer trimestre de 2022. Esto, en caso de una devaluación brusca del 30%, como quería Toto Caputo, que lo escribió en su informe de la consultora Anker, y esto haría que tengamos 2 o 3 meses o 4 seguidos de inflación arriba del 10%. Un despelote para los sueldos que de ninguna manera le empatarían a eso. Ahora, ¿qué pasó mientras las empresas vaciaban el Banco Central? Aumentaban sus márgenes de ganancia. Acá tenés los márgenes de ganancia de 3 empresas líderes que venden una insumo difundido, chapa, Ternium, y otras 2 alimentos, Arcor y Molinos. Estas son las utilidades sobre ventas en porcentaje. Tenían utilidad negativa en 2017, 2018, 2019, al menos el caso de Molinos. Lo recompusieron en la pandemia. Fíjate, acércate, cómo saltaron. De menos 3% a 4% positivo. Y lo mismo la roja, que es Arcor, y la 10, que es Ternium. La roja aumenta en 2020 al 5% de su utilidad. Si vos tenés un negocio, pensá, vos hacés 5 de utilidad sobre venta, o hacés 15 o hacés 23. 23 es un montón. Es lo que hay en los 6 meses acumulados de este año. Y claro, en tiempos de brecha, ese reparto injusto de los dólares potenció este reparto más injusto de la torta. Porque hay empresas que tienen stock para un año. En otro país se funde alguien que tiene stock para un año. Acá no. Porque compró al oficial y antes, entonces lo puede almacenar, no pasa nada. Va a ganar siempre. No va a ganar porque es bueno en la empresa, va a ganar porque hace brecha. Claro, además el problema es que es una práctica esta que va a seguir a futuro. ¿Y sabes por qué te lo digo? Lo permite el andamiaje legal. Y además, en estos últimos 20 años, todas las grandes empresas argentinas se convirtieron en extranjeras en su propio país. Hicieron tramas offshore como nada tienen que envidiarle a las grandes multinacionales con sede en guaridas fiscales. Fíjate vos, por ejemplo, el caso del gasoducto Néstor Kirchner. Una obra emblemática. Una obra donde parece estar de acuerdo toda la dirigencia. Había que hacerlo antes. Nos va a ayudar a dejar de importar gas, de dejar de importar energía. Bueno, ¿qué me decís si te cuento que en todas las compañías de Techín que van a estar involucradas en la confección y realización del gasoducto, interviene una compañía cáscara radicada en Uruguay? No lo descubrí yo, es parte de una investigación que realizaron 2 doctores en economía, Alejandro Gallero y Gustavo García Zanotti, que van a presentar este jueves con el patrocinio de la Fundación Friedrich Ebert, una fundación alemana, que en un informe de 40 páginas muestra eso. Fíjate, acá tenés las compañías que van a eslabonar todo ese nuevo negocio. La extracción de hidrocarburos por parte de Tecpetrol, que es líder por encima de YPF en la extracción de shale gas en Vaca Muerta. Luego, la licitación de la obra, donde interviene la empresa constructora del grupo de Pablo Roca. La licitación del tubo sin costura, la chapa doblada que va con costura, perdón, que va a armar el gasoducto. Y la producción de esa chapa que se hace en Brasil. En todas ellas intervienen las que están abajo, cáscaras uruguayas. Empresas cáscara que no tiene producción en Uruguay, pero ahora van a ver lo que ganan. Lo que ganan es casi
una porción, ¿cómo decir?, que nadie iguala del Producto Bruto uruguayo. Poneme la placa, Rodo, porque les quiero mostrar los números. Repito, son de Gustavo García Zanotti y Alejandro Gallero. En conjunto, todas esas cáscaras que viste recién, uruguayas, que no firman el gasoducto de Vaca Muerta, pero que están atrás de las que van a hacer el gasoducto de Vaca Muerta, facturaron 7.418 millones de dólares el año pasado. Es el 13% del PBI de Uruguay. Sus ventas son el 33% de la facturación de toda la rama siderúrgica de Techinta a nivel mundial. Ganaron en los últimos 5 años más de 2.000 millones de dólares y casi no tienen empleados. Es más, casi no pagan impuesto a las ganancias. Por las leyes uruguayas, terminaron pagando 3.2 de sus ganancias antes de impuestos, cuando acá el impuesto es del 35%. Fíjate, esta trama de empresas offshore es la que le sirve a las empresas para hacer el hocus pocus que le hicieron al Banco Central, y que se dejó hacer también el gobierno, en lo que va de este año. Se pagan entre sí las deudas al tipo de cambio oficial con los dólares que hoy nos faltan a todos nosotros. Mirá, en la siguiente placa lo vas a ver. Estas mismas compañías llegaron a detentar en 2019 1.745 millones de dólares en cash. Y las cáscaras le prestan masivamente a otras ramas del grupo. Cuando hubo que hacer Vaca Muerta con el subsidio que le dio Duhovne en su momento y Aranguren, sacaron de ahí plata para hacer los pozos. Claro, después se lo tienen que devolver y lo declaran como una deuda. Y repito, no estoy denunciando acá por ningún delito a Paolo Roca ni a su compañía. Lo que estoy mostrando, y que muestran estos investigadores, es hasta qué punto esto va a seguir pasando en la medida en que las empresas, incluso las argentinas, se comporten como extranjeras en su propio país. El edificio donde Techin tiene estas gigantescas ganancias, más del 10% del PBI de Uruguay, es un edificio donde no hay ningún alto horno. Es este. Se parece a los de Panamá, más bien. Y el propio grupo, en total, tiene una trama, bueno, que no tiene nada que envidiarle a multinacionales de Silicon Valley. La sede de Tenaris en Luxemburgo, la de Ternium también en Luxemburgo, Panamá, Uruguay, el holding en Luxemburgo. Es algo, bueno, que, repito, se convierte en estructural en la economía argentina. Un entramado de estudios de abogados, contadores, financistas que están puestos al servicio de la ilusión, en este caso, y bueno, también de la fuga de divisas, de algún modo. Esto pasa incluso en empresas estatales o empresas con mayoría estatal. En YPF, por ejemplo, la línea ejecutiva quiso poner a un síndico que es primo de Patricia Bullrich a espaldas de Pablo González, un hombre del kirchnerismo, fue vicegobernador de Santa Cruz, y que recién cuando ya estaba publicado en el boletín oficial, revirtió esto. Un aviso de YPF, de conformación de YPF litio. Fíjense ustedes qué importante esto, YPF volcándose al tema baterías, constituyendo una sociedad anónima unipersonal, de persona jurídica en este caso, en ese lugar, en Macacha Güemes, en la torre de YPF, y fíjense con qué autoridades lo van a ver abajo, en esta misma publicación, que es Luis Pedro Bullrich. ¿Lo tenés el destacado de la parte de abajo de la firma? Ah, bueno, está la foto, mejor todavía. Ahí está. Esto, según me dijeron, va a ser revertido en el boletín oficial de mañana. Este hombre, Luis Rodolfo Bullrich, su segundo nombre es como el del bisabuelo de Patricia. Es socio del estudio Nicholson & Cano, primo de la referente de la oposición que acaba de decir que el gobierno tiene que pedir perdón por cómo se manejó desde el atentado de Cristina Kirchner hasta acá. En la YPF del gobierno, en la YPF del kirchnerismo, subsisten estas tramas empresariales
que terminan en episodios como este. Dicen que fue una picardía de la línea ejecutiva, repito, de YPF contra Pablo González, y que mañana esto se va a revertir por la incompatibilidad política que hay también entre un síndico que tiene que actuar en nombre de una empresa y su filiación, en este caso partidaria, que no es solamente por conexidad familiar, sino por manifestaciones que se le conocen al primo de Patricia. Es algo que vamos a ver, veremos, habrá que leer el boletín oficial de estos días. Órbita Noticias, y nos metemos ya con Pichetto y con Gaby Vulcano en los temas centrales de Brotes Verdes. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. La Tierra está conmocionada por la muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II. Nosotros, los extraterrestres, no estamos familiarizados con el concepto de monarquía, pero según pudimos entender, una reina es una persona cuyo poder proviene de Dios y que se transmite a través de sus lazos sanguíneos a sus herederos. Mientras está en el poder, no trabaja, pero en su nombre se conquistan países, se masacran pueblos, se inician guerras y se esclavizan seres humanos. Todo esto hace que el mundo ame a los monarcas y lloren desconsoladamente por su muerte. Pero ojo, no hay ninguna vergüenza en no tener idea de qué es una reina. En nuestro país preferido del planeta Tierra, tampoco lo tienen muy claro. ¿Están al tanto de lo que pasó con la reina? Sí. ¿Y cómo les cayó la noticia? Muy mal, muy mal. Muy mal. ¿Te interesa la reina? Me interesa. Me ¿Por gustaría qué? conocerla. Y ya no vas a poder. ¿Por qué? Se murió la reina. No, no puede ser. Isabel. Ah, sí, pensé que te estabas hablando de... La reina Isabel. Claro, es lógico confundir a la vicepresidenta Cristina Fernández con Isabel II. Ambas son mujeres poderosas, acaudaladas, viudas y tienen un hijo primogénito que heredará gran parte de su poder y riquezas. Pero por otro lado, también tienen diferencias sensibles. Mostraba desde el recinto del Senado, en el medio de una sesión, su predilección por una heladería de moda. Qué diferencia, ¿no? Porque ahora se supo que Isabel, una reina, la nobleza, no tenía gustos extravagantes y que todos los días a la hora del té comía pan tostado con manteca y mermelada. Por otro lado, hay otra gran diferencia. El ahora rey de Inglaterra, Carlos III, sorprendió con una llamada característica. Sus dedos desproporcionadamente grandes y rojos asemejan a un racimo de salchichas o chorizos. Nadie sabe muy bien por qué sus dedos parecen una canasta de longanizas camperas. Sin embargo, esto explica su aversión al trabajo manual. ¿Es posible que su odio al trabajo, su sangre azul y sus dedos deformen lo conviertan en el indicado para ocupar el trono? Un momento. ¿Odia el trabajo? ¿Tiene sangre azul? ¿Y dedos deformes? ¡Yo podría ser rey! Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, elijan qué lugar les toca en la pirámide social, porque ser rey es lo máximo. Pero no máximo por el hijo de Cristina, ¿eh? Bah, ¿qué le tengo que dar explicaciones a ustedes? Si yo soy Hugo I y esto fue Órbita Noticias. Este es el libro que terminé de leer ayer, Miguel. Gracias por venir nuevamente a Brotes Verdes. Un gusto, Alejandro. A ver, no es la deriva misma, usted dice capitalismo-pobrismo. Y dice en un momento que la mirada, le dice a Roberts, que la mirada de los movimientos sociales, del Papa, de la izquierda nostálgica, nos quiere uniforme e igualitariamente pobres. Te liquida, esa mirada te liquida. Esa es la Argentina del fracaso y de la decadencia. Recemos todos, es mejor que seamos todos pobres, un plan en la salida, la propiedad es un derecho secundario. Todo un conjunto de ideas absurdas que condenan al país al total fracaso. Así que me ratifico a mí mismo y lamento que no compartas esa mirada del futuro del país. Pero Miguel, no es Recién hablabas de una gran empresa. Sí. De la única multinacional que tiene la Argentina. No, bueno, Arcor también. Arcor es importante y además es justificable que haya aumentado
el porcentaje de venta en la pandemia, lo único que se podía comprar, alimentos. En un país donde gobernaban los infectólogos, en donde tuvimos 10 meses de cuarentena. ¿Pero aumentar el margen al triple sobre ventas? ¿Le parece razonable? Yo creo que La gente aumentó, está pagando yo creo que alimentos aumentó el volumen de venta. No, A eso me refiero. Ahí está la venta, el margen por unidad. Unitario, sobre ventas. Bueno, yo lo que creo es que esta mirada, a veces tan crítica tuya, determina un mundo sin empresarios. En la Argentina es muy difícil sostenerse y tener una empresa, un emprendimiento. Casi te diría imposible. Ahora, Miguel. El esquema impositivo de la Argentina es letal. Es una triple carga, nacional, provincial y municipal. Te liquida, hermano, no hay salida para un empresario. Entonces, sobrevivir, mantener empleo. A ver, y eso está además también en el corazón del pensamiento peronista. ¿Sabés qué decía Perón? Hay una sola clase de hombres que son los que trabajan. Sí. Y sin empresa no hay trabajadores. Eso lo decía Perón. No lo inventé yo. No. Así que el mundo del pobrismo, el mundo de demos planes, qué bueno que son los planes, vayamos a rezar a la villa y demos planes y hagamos asistencialismo y tengo culpa y entonces llevemos alimentos. ¿Sabes qué? Ese mundo no es un mundo digno para la Argentina, Alejandro. Puedo incluso acordar con parte de eso, si me concede que no es el mismo mundo que el que vivió Perón en los años 40, 50, ¿no? Un mundo que vivimos hasta mediados de los 70, por eso. Alejandro. Quizás el deterioro comienza con la dictadura, con un proceso de endeudamiento de la dictadura, de la deuda externa argentina, y de decadencia. Empiezan los procesos de decadencia, de fuerte proceso de deterioro, de cambio tecnológico, de pérdida de empleo. Esto que usted adjudica a Curita Villero, a los movimientos sociales, esto de hacernos uniformemente pobres. Esa es una visión... ¿No está haciendo el capitalismo en este momento en todo el mundo, de todos de ninguna nosotros, manera. uniformemente pobres? Los países que crecen, incluso hasta China, que tiene un gobierno comunista, China es capitalista, porque se explica por su Producto Bruto Interno. 80% de la actividad en China es privada. Entonces, hay un crecimiento fenomenal que coloca a China casi en competencia con la otra superpotencia que es Estados Unidos. Se plantean incluso dificultades en términos del futuro, del 2050, 2060. ¿Usted no cree que estamos viviendo una crisis existencial la humanidad? Estamos en guerra, tuvimos una pandemia. Yo lo que creo es... Estamos destruyendo el planeta. El capitalismo, no el pobrismo. ¿Y cuál es tu modelo? ¿El modelo africano? ¿Cuál es el modelo tuyo? El modelo de... vayamos a rezar a Luján con dos curas protomontoneros que tienen la tirita que dice Padre Mujica y recemos todos juntos, mientras todo lo demás repartamos planes. ¿Cuál es tu modelo? Decime tu salida. Es que yo le estoy preguntando cuál es el suyo, porque el hipercapitalismo nos trajo hasta acá. No. ¿Cómo que no? No, los retrocesos de un proceso en donde siempre se gobernó en la Argentina, y eso también lo digo en el libro. Si lo hubieras leído con atención, vos sos economista, Alejandro. Sí, con mucha atención lo leí. Dije claramente y sostuve que hay un proceso argentino que es gobernar por encima de las posibilidades. Sí, hay una demanda de la sociedad argentina que está siempre por encima de las posibilidades argentinas. ¿Y cómo se resuelve? Vos lo sabés cómo se resuelve. ¿Por vía del endeudamiento externo o por vía de la emisión monetaria? Este proceso... No, hay otra tercera. ¿Cuál es? Cobrarles impuestos a los que no pagan y se van a Uruguay para poner una empresa offshore. Pero esas son las salidas de emergencia. También van a Paraguay. ¿Sabes por qué? Porque Paraguay te cobra el 10% de ganancias y acá te cobran el 31, 35. ¿Y está mal que los argentinos queramos tener salud y educación de calidad y gratis? No, eso no está mal. De ninguna manera está mal, pero también eso está en un proceso de decadencia. Y además te digo... Los argentinos que van a Uruguay están encontrándose con que Uruguay no tiene salud ni privada. Bueno. Si nosotros somos un país tan generoso que le damos salud pública a toda Latinoamérica. Acá vienen tours a atenderse a la Argentina. Y cuando vos vas a Bolivia, te morís. Si te pasa algo, te morís. Si no tenés la tarjetita o pagás en efectivo, no te atienden los bolivianos. Somos muy buenos. Nosotros tenemos... ¿Sabés cuál es el problema? Que vos pertenecés a un mundo y a una generación de almas bellas, Alejandro. No te quiero ofender. Pero tienen un espíritu y una mirada del igualitarismo que es falso y que te condena al fracaso. Te condena al fracaso, Alejandro. ¿Usted cree que realmente da vuelta el esquema fiscal
la cantidad de inmigrantes que vienen a la Argentina? Que 8 millones, 9 millones viven en Argentina. Cuando termine este censo, seguramente mal hecho, donde preguntaban pavadas, ¿sabés lo que preguntaban? ¿Cuál era tu género? ¿Masculino o femenino? ¿Y cuál era tu percepción? Y si te considerabas africano. No te preguntaban si tenías un padre latinoamericano que había venido a la Argentina en 1990, en el 2000. Eso no te lo preguntaban. Ese dato no va a estar. Usted respecto de los inmigrantes dice algo acá en el libro que me impresionó realmente. Le leo textualmente nuevamente. Que los peruanos se especializan en cocaína, que los paraguayos en marihuana, que los colombianos en romper puertas. Y en la droga y en el lavado de activos. ¿En qué se basa? En datos concretos. Si querés algún día te invito a recorrer las villas de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. El control de las villas, ¿quién lo tiene? Yo recorro habitualmente porque tengo amigos, Tenés poco nivel de información. Las principales bandas. Ha venido acá. Las principales bandas. Creo que es el lugar donde más han venido a denunciar la violencia policial, las organizaciones villeras. Alejandro, las principales bandas de distribución de cocaína tienen conducción y liderazgo peruano. Hace poco tiempo de la Argentina extraditaron a Estrada Gómez, al Ruti, que era uno de los segundos jefes más importantes de la cocaína. Es casuística eso. No Miguel. es casuística, son hechos concretos. Empezaron en los 90, entraron en la 31 y se apoderaron del control de la cocaína. ¿Qué responsabilidad cree que le cabe a usted que transitó los 90, los 2000, Tengo mi parte, no me excuso. A ver, pero los 90 fueron un buen tiempo para la Argentina. Usted dice que fue un gran presidente. Claro que sí, Digamos, produjo un esquema de estabilización, de valor de la moneda, la posibilidad del crédito. Mi papá se quedó sin trabajo. En ese momento trabajaba en una empresa pública. Sí, bueno, puede ser. No, sí, varios millones. Hubo algunos que se suicidaron. Sí, también con la cuarentena hubo un montón de gente que se suicidó, perdió los afectos, perdió las relaciones familiares, el amor. Claro, pero hubo un virus que lo generó, no un modelo y un gobierno que gobernaron los epidemiólogos, Alejandro. Una cosa extraordinaria. 10 meses encerrados. A ver. ¿Usted no valora lo que hizo el cuerpo médico, la gente, los enfermeros? Pero sí, lo valoro. Pero ¿sabés lo que no valoro? La estupidez no valoro, Alejandro. La conducción y el liderazgo debería haber sido más equilibrado. El presidente se compró la agenda de los epidemiólogos. Todo el mundo adentro, todo el mundo encerrado. Vos te fundías con tu negocio, con el comercio tuyo te fundías y no importa, ¿viste? Porque había que estar, quédate en casa, que vas a ser muy feliz, hacé gimnasia al lado de una pileta. La AFA jugaba al fútbol, ganaba el virus. Era el esquema que yo denomino emocional de la Argentina, que te mata, Alejandro, te mata. Eso te mata. ¿Sabes qué? Cuando la Argentina se pone emocional y carece de racionalidad política, vas al pozo más hondo de la historia. Ahora vamos a ir a la actualidad después de escucharla a Gabriela Vulcano sobre el atentado a Cristina, pero una más sobre este tema económico tan estructural que me interesa. Usted en el libro dice que el caso Vicentín, el intento de nacionalización después de el pagadiós que nos hizo a todos los argentinos Vicentín, 300 millones de dólares que le prestó Javier González Fraga del Banco Nación, que fue un atentado, una muestra del mal clima de negocios que hay acá. Pero, ¿usted sabe quién se va a quedar con las instalaciones de Vicentín ahora? Seguramente hay un proceso de concurso preventivo y de quiebra, e indudablemente funciona la ley de concurso preventivo y quiebra. ¿Quién se la queda? No tengo idea, seguramente habrá un... Era la última nacional. ¿Así se defiende el interés nacional? ¿Y cuál era la otra? La estatización para tratar de controlar el mercado. Sí. Toda esa pavada, vos intervenís en una actividad eminentemente privada, la principal actividad exportadora de la Argentina, y vos metés al Estado para tratar de regular precios, la mesa de los argentinos. Para ver de qué manera se mueve nuestro principal negocio, Miguel. Alejandro. ¿Por qué dejarlo en un monopolio privado? ¿Sabés cómo termina eso? Con una estructuración de cientos de miles de tipos que laburan para el Estado. Termina siempre mal. La historia te determina que termina mal. Lo que pasa es que está terminando mal también. Vos tenés reglas. ¿Sabés cuál es el problema acá? Te escuchaba también con el tema de las autopistas. Los acuerdos que hace la Argentina son poco previsibles. En poco tiempo viene otro gobierno y te cambia las reglas. Hoy Massa tuvo reuniones en Houston. Sí. Y bueno, y está intentando ver si puede modelar alguna propuesta para el Congreso, porque lógicamente son inversiones de 20, 30 años. Inversiones de miles de millones de dólares para poder sacar el gas, para poder hacer la infraestructura. Tenés que tener una ley que te dé
previsibilidad, garantía. Bueno, Cambiemos en eso fue una catástrofe, ¿no? Porque ¿Por qué? los Alentó proyectos las PPP, por inversiones. ejemplo, la participación Sí, público-privada, el PPP no se hizo un solo kilómetro. Pero, la escuchá ruta una segura, cosa, de Dietrich. Alejandro, PPP voló por el aire con la causa Cuadernos. Cuando apareció la causa Cuadernos se cayeron todos los proyectos de PPP. ¿Sabes por qué? Por el compliance y por la caída de los bancos extranjeros. Nadie puso un peso en la Argentina. A veces se hacen cosas que no se deben hacer. Ah, bueno, es una autocrítica retroactiva. No es mía, yo no era gobierno, yo lo vi de afuera, pero la consecuencia. Vos fíjate y analizá el proceso. 2017, el gobierno de Macri tiene un crecimiento, el único crecimiento de los 4 años, 2.7. 1.7 casi era obra pública nacional. Se había recuperado la máquina de hacer obras y de invertir desde el Estado en obra pública. Se diseña el PPP, que era un proyecto de inversión privada. No era una mala idea. Para eso se requería inversión, financiamiento de los bancos. Apareció el involucramiento de cientos de empresas de la obra pública en la Argentina, se cayó a pedazo todo, no hubo PPP. Justo se cayó el modelo de Macri también. Nos podría haber costado miles de millones, que si no lo desactivaban bien. Bueno, pero eso ya dependía de la ejecución y del modelo. Vamos a escucharla a Gabriela Vulcano, porque quiero ver. su opinión sobre el atentado contra Cristina también. Gaby Vulcano tiene los últimos avances de la investigación. Buenas noches, Gaby. Hola, Ale, buenas noches. Justamente, ¿te acordás de qué hablábamos la semana pasada que se estaba discutiendo, pensando en el kirchnerismo, puntualmente respecto a esta causa que se está llevando adelante, que tiene a cargo la jueza Capuchetti? Sí. ¿Qué decíamos? Vos nos decías, no es la hipótesis de Cristina, es que no es un lobo solitario, ni siquiera es solo la pareja. Así es. Se empezó a decir mucho en ese momento que se trataba de un lobo solitario y en el kirchnerismo ya estaban diciendo que detrás había una organización. Ahora lo que está confirmado es que hay una organización, pero resta saber cuán grande es esa organización de la que se está hablando. Por ahora tenemos a Fernando Sabac Montiel, a Brenda Uliarte y una nueva integrante en ese grupo que está detenida, que es Agustina Díaz, que hoy se supo algunas de las conversaciones que tuvo con Brenda Uliarte, justamente. Agustina Díaz le dijo a ella, después del intento de asesinato a Cristina Kirchner, ¿por qué falló el tiro? ¿Cómo mandaste a este tarado? ¿Se puso nervioso? Esa es uno de los mensajes que le envió Agustina Díaz justamente a Brenda Uliarte. Impresionante, Gaby. Es impresionante. muy fuerte. ¿Le contesta a ella algo? No hay una contestación, no la tenemos, no es lo que trascendió hasta el momento. Y hay otro chat que le dice justamente Agustina Díaz, le dice, borra todo a Brenda Uliarte. ¿Cuáles son las hipótesis nuevas que pudiste recabar Bueno, en el entorno más inmediato de la vicepresidenta? Una de las primeras cosas es que Cristina Kirchner quiere dejar que avance la justicia y que no hacer tantas conjeturas desde el lado de ellos, o por lo menos que se filtren algunas de las cuestiones que están pensando. Decíamos que sí, está el tema de que creen efectivamente que fue una organización. El tema es hasta qué punto también están relacionados algunos grupos de los que se viene hablando en este tiempo, grupos de ultraderecha. El otro gran tema es qué pasó con este teléfono de Sabac Montiel que fue reseteado y que creen que quien lo hizo es parte de las fuerzas de seguridad. ¿Y que lo hizo a propósito? Que lo hicieron a propósito, que es parte de las fuerzas de seguridad y que quien mandó a hacerlo tiene algún contacto fuerte con esas fuerzas de seguridad. Es fortísimo esto que estás diciendo, fortísimo. Falta mucho, como decíamos, investigar en este tema. Si queda solamente en estos 3 detenidos, una de las cosas principales que también están pensando en el kirchnerismo es la necesidad de tener sí o sí un diálogo con la oposición. De ahí la convocatoria al diálogo que vienen tratando de llevar adelante el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, porque ¿qué es lo que están pensando ahí? ¿Por qué esta necesidad? En otras oportunidades hubo esto de, bueno, es necesario acordar políticas de Estado y demás,
pero lo que están diciendo es necesario hacer una convocatoria al diálogo, sumar sobre todo al radicalismo. El que primero tuvo una respuesta sobre esto fue Gerardo Morales, porque quieren evitar una escalada de violencia y que se genere una situación en espejo a la que vimos en Brasil. Y algo más, Ale, también hay un sector del PRO que está un poco más permeable y preocupado porque haya algún tipo de puente con el kirchnerismo para hablar. De ahí no es casualidad que en el bloque del PRO hace unos pocos días rechazaron las palabras de uno de sus diputados, Francisco Sánchez, que volvió a pedir la pena de muerte. Dijeron, no queremos saber nada con esto. Te digo que hay varios que tienen ganas de echarlo, no lo van a hacer por el momento, pero lo cierto es que están tratando de ver si se puede entender algún tipo de puente, no solamente con el radicalismo, sino también con el PRO, para evitar una escalada de violencia. Y esto último, la orden a la militancia que le dieron es no respondan con violencia, porque tanto que se dice desde la oposición, y la muestra está que el día del atentado a Cristina Kirchner no hubo ningún tipo de reacción violenta, ni siquiera te diría cuando fue en la previa que, no sé si te acordás, hubo un trabajador de Rappi que pasó por ahí. Muy sospechoso también. Algunos creen que es parte de esta inteligencia que se hizo para ver cómo era la respuesta de quienes acompañan a la vicepresidenta. Gracias, Gaby Vulcano. Le quiero preguntar a usted, Pichetto. En este libro hace un elogio de la traición. Lo cita Talleyrand. Dice que es una forma de llegar a acuerdos y que lo importante son los acuerdos en democracia. ¿No es momento de deponer? La traición es un punto de fractura con el pasado también. Implica un acto de superación. El cuchillo de Bruto abre camino del imperio en Roma. Bueno, por eso le pregunto. A ver, sí, yo tengo una mirada positiva respecto a un diálogo laico. No apadrinado por la iglesia. Eso es... Esta iglesia es una iglesia clasista, es una iglesia que tiene posición tomada. Sí, pero el diálogo ahora invitó a Guado de Pedro, ningún cura. Bueno, tenemos que resolverlo dentro de Juntos por el Cambio, que es una coalición. ¿Por qué dijeron que no a priori? No, yo no escuché eso. Sí, bueno, Patricia Bullrich dijo al revés, que tiene que pedir perdón. Bueno, yo creo que este tema todavía no se habló en Juntos por el Cambio. Tiene que haber una reunión y tiene que haber una agenda. Digamos, un diálogo se construye también con una agenda. ¿Pero no es un exceso decir que tiene que pedir perdón el que fue víctima del atentado? Yo creo que hubo... No comparto eso, pero a ver... ¿Que no es víctima, Cristina, de Pero esto? por supuesto, y nunca he negado la existencia del hecho. A ver... ¿Y qué le parece que algunos de sus correligionarios... Yo quiero darte mi visión del tema. Y además te digo que se lo he dicho hoy a una colega tuyo por radio. Si la vara hubiera salido, era lo peor que le podía pasar a la oposición en términos políticos y como consecuencias institucionales y electorales. ¿Por qué? Porque hubiera sido una catástrofe y porque seguramente hubiera habido a lo mejor una mirada dirigida a cuestionar el evento, a ser responsable de la oposición. Sí hay gente a la que le interesa indudablemente este tipo de hechos. Y yo ato algunos temas que muchos analistas en la política argentina no analizan. Hay un problema de fragilidad en el análisis político porque es muy superficial ese análisis. No está esclarecido el primer evento que tuvo la señora vicepresidente frente al Senado. Las piedras. Le marcaron primero con pintura la oficina, Alejandro. ¿Usted cree que todo tiene que ver con este atentado también? Tiene que ver con que hay un hilo. Y después aparecen dos personajes del pasado que configuran el verdadero retorno de los brujos, que aparece Vaca Narvaja reivindicando la contraofensiva, y la semana pasada apareció Firmenich, que dice que este sistema neoliberal, capitalista, la causa de todos los males, necesitamos una democracia plebiscitaria. Indudablemente, Firmenich siente que la historia le fue despojado por la aparición indudablemente del kirchnerismo que aprovechó el espacio del centroizquierda y lo ocupó. Cree que todavía tienen la posibilidad de reencontrarse con un pueblo imaginario y
no descartan la posibilidad de armar un partido auténtico con el financiamiento de los planes. Esto está pasando en la Argentina, nadie lo ve porque todo el mundo mira superficialidades, algunos analizan la política desde el Fue el extranjero. tiempo, Miguel. Lástima. La verdad que es una lástima. Yo seguiré En una hora poco más. tiempo más te hubieras convencido de que hay cosas... el capitalismo es mejor Por que supuesto, que el pobrismo. Es una ideología... que no es pobrismo el capitalismo. Es una ideología tremenda, tremenda. Miguel, brevísimo, porque usted hace pocos días nada más lo postuló como intendente de Quilmes, candidato a intendente de Quilmes a Rosita de Pasión de Sábado, a Gabriel González. No lo tenía de Es un nombre. muchacho, que tiene mucho interés en participar ¿Estás en la seguro vida. no está postulando un delincuente? Porque promocionaba Cositorto. Hizo una publicidad, me dijo que no tenía nada que ver ni estaba vinculado con Cositorto para nada. Me lo explicó, me lo aclaró. Como tantos otros que han hecho publicidades de estos verdaderos estafadores. En la Argentina de la pandemia y de la cuarentena interminable... Floreció eso también. Floreció eso, lamentablemente. Me tengo que ir, gracias, Miguel. No, gracias por la invitación, Alejandro. Hasta luego. Muy amable. Con ustedes nos reencontramos el martes que viene. Se quedan con Pablo Mesina y Ávila Salle. Chao, gracias.